Vamos a meditar en lo que nos dice el Salmo 3. El Salmo 3. Entonces, encontremos en nuestras Biblias, pero vamos a comenzar nuestra lectura en el Nuevo Testamento. Así que solamente marquen el lugar donde tienen el Salmo 3 y vamos a volver ahí casi de inmediato. Pero previamente vamos a escuchar lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo. En el orden o la organización interna del Evangelio, en Mateo, tenemos la confesión de Pedro en el capítulo 16 y a continuación tenemos la reprensión que recibe Pedro, el cual había sido inicialmente elogiado. ¿Recuerdan? El Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después el Señor reveló a los discípulos que el Cristo, tenía que morir, tenía que pasar toda esa experiencia de la pasión y luego morir, pero que iba a resucitar. Entonces Pedro le interrumpe ahí, lo quiere llevar a un lado, le dicen: no, esto ya no está bien, o sea, hasta aquí estaba bien, pero esto que estás diciendo, ¿por qué no tienes compasión de ti mismo? No está bien. A lo cual el Señor Jesús tiene que reprenderlo duramente. Ahí en el capítulo 16, versículo 23, dice que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ya lo califica de opositor. Eso significa Satanás, ¿no? Lejos de ser un discípulo y después un apóstol, en este momento él es el opositor a la causa de Jesús y del Evangelio. Entonces, dice el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estas son palabras misteriosas. Porque de buenas a primeras no entendemos a qué se refiere con eso de perder la vida o salvar la vida en el paquete completo de lo que viene diciendo, ¿no? Uno podría entender: la vida es la vida, listo, no hay inconveniente. Pero sí hay inconveniente cuando ya queremos entender la idea, que el que quiere salvarla la pierde y el que quiere o el que está dispuesto a perderla la va a salvar. Una de las formas de comprender es ver que la traducción de esta palabra vida viene del griego psique, y todos sabemos de ahí deriva el sentido de psiquis, ¿no? Psiquis, psicología, psicológico, todo eso. Así que bien se podría entender que tiene que ver con la razón. Y cuando decimos que una persona pierde la razón, en cierta forma pierde todo, ¿no es cierto? Porque alguien que es calificado como que perdió la razón, ya no recibe la confianza de nada. Es decir, si tienes un administrador, por ejemplo, ¿no? Y tú eres dueño de una empresa, no le vas a dar a ese administrador que gerente o que administre tu empresa, porque perdió la razón. Si perdió la razón, puede perder todo, ¿ya? O
si es un médico. Y tú podrías decir, yo iba para que me atienda tal doctor, pero ya no puedo ir porque perdió la razón. Es decir, ya está loco, ¿no? Entonces, la persona que pierde la razón puede seguir siendo genial, puede ser brillante, pero ya no se le puede confiar. Ha habido un caso que ha sido público aquí en nuestra ciudad, hace bastantes años ya, ¿no? De una señora que salió dejando a su bebé con la niñera y cuando volvió la niñera le presentó al bebé al cual había horneado. Es decir, había metido al bebé al horno como si fuera un lechoncito o algo así, y lo coció, lo horneó, ¿no? Es decir, el bebé murió. Y la niñera no captaba la barbaridad que había hecho porque perdió la razón. Así que perder la razón, que sería una traducción posible, ¿no? de este pasaje, perder la razón. Dice Jesús, los que pierden la vida, la razón, por causa de mí y del Evangelio, y así sí. Y de verdad que eso está refrendado en pasajes como en 1 Corintios, que el apóstol Pablo habla de la locura de la predicación. Dice que a Dios le plugo salvar por la locura de la predicación. Es decir, que los demás califican al predicador del Evangelio como loco. También cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, había sido calumniado y metido en la cárcel, fue un gobernante para hablar con él y después de hablar un rato tuvo que reconocer que lo que el apóstol le decía era impresionante, ¿no? Y le dice, por poco me convences. Pero cuando el apóstol insistió y trató de que él haga, es decir, que se arrepienta de sus pecados y se convierta, le dijo, Pablo, estás loco, estás loco. Y así califican las personas a los predicadores o a los cristianos simplemente que testifican. Entonces, una de las quejas más frecuentes de algunas personas respecto a sus cónyuges es que les dicen locos. Esa es una zafada, una salida de aquel cónyuge que ha despertado los celos de su pareja, ¿no? De su esposa o de su esposo. Su esposo o su esposa le dice, te han visto con otra persona, o he sabido tal cosa, o he encontrado esta evidencia de que me eres infiel. ¿Y cuál es la salida del individuo? Dice, oh, estás loca, ¿no? O estás loco. ¿Cómo se te ocurre? No hay nada más. Y después de un poco de insistencia, se demuestra que había nomás, pues, había. Pero por el momento en que las cosas no están demostradas y que hay dudas, la persona acusada a su vez le vuelca el asunto y le dice, lo que pasa es que tú estás loco. Y así sucede. Cuando una persona tiene dudas al respecto de la conducta del otro, empieza a sentirse inseguro. A veces eso se da en parejas, pero a veces se da en otros ámbitos también. Por ejemplo, el laboral o el social.
Has tenido un grupo de amigos y de repente te acercas a ese tu grupo de personas que conoces o crees conocer bien, y cuando llegas, la charla tan animada que tú veías que ellos tenían, se apaga. Y se callan y ya no hablan. Y tú dices, ¿de qué hablaban? Y ellos se sonríen nomás, pero no te dicen. Y entonces empiezas a pensar, ¿estarían hablando mal de mí? ¿Por qué ahora se callan? Y te pones susceptible. Ahora, la palabra susceptible es muy leve, ¿no? Muy liviana, muy suave. En la psiquiatría se estudia ese asunto cuando ya es enfermizo, ¿no? Cuando es grave, como paranoia. ¿Qué es paranoia? ¿Cómo se califica al paranoico? Es aquella persona que se siente amenazada por alguien o por algo, pero sin causa. Es decir, ve fantasmas o ve peligros donde no hay. Un hombre estaba conduciendo su auto y de repente se siente que una llanta está pinchada y claro, hay un fenómeno ahí, así que se para y dice, ay, tengo llanta de auxilio, lo que no tengo es gata. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a cambiar mi llanta? Y se acuerda que a 2 cuadras de ahí vive un amigo suyo. Dice, ya, no hay problema, entonces me voy a la casa de mi amigo, le pido que me preste su gata. Empieza a ir y dice, sí, pero este es un antipático, seguro que me va a enrostrar y se va a hacer rogar, no me va a querer, no quiero pasar ese mal rato. Y entonces se vuelve por donde estaba yendo otra vez hacia su auto y cuando ya está por llegar al auto dice, sí, pero entonces, ¿cómo soluciono el problema? Iré nomás, pues. Iré donde mi amigo. Y vuelve hacia el camino, hacia la casa del amigo, pero de nuevo le asaltan las dudas y dice, y de repente me va a decir que ha prestado la gata y no me va a querer prestar y va a ser todo no puedo soportar. Y de nuevo se da la vuelta y así una y otra vez, pero finalmente llega a la casa de su amigo, cargado por sus propios pensamientos. Toca el timbre, el amigo abre la puerta y este sujeto le dice, ¿sabes qué? Tú y tu gata se pueden ir al demonio. El amigo no había dicho nada, ni sabía de qué se trataba, pero él ha seguido todo un diálogo en su mente que lo ha predispuesto tanto que se ha adelantado a lo que pudiera decir el amigo. Quizás su amigo le hubiera dicho, ¿cómo no? Aquí tienes la gata, no había problema. Pero él en su corazón se ha predispuesto en contra. Y eso es lo que causa la paranoia. Ahora, podemos presentarlo así, a través de un chiste, pero el paranoico normalmente sufre. No puede vivir confiado porque es celoso compulsivo. Si está trabajando en una empresa, siente que le están serruchando cuando no hay nada realmente, ¿no? O hay muy poco, hay solo lo normal, pero se preocupa más de la cuenta. Eso
perjudica sus relaciones cercanas y las no muy cercanas, las laborales, las comerciales, en todo se perjudica. Ahora, por favor, los paranoicos levanten la mano. Y yo sabía que iba a ocurrir esto. Nadie la levanta porque nadie se califica a sí mismo de paranoico. Es muy difícil llegar a la conclusión, yo soy un paranoico y veo en los otros ataques, amenazas, traiciones, sin que las haya. Nadie se da cuenta de buenas a primeras, ¿no? Algunas personas más o menos sospechan, quizás hay algo que no está bien en mí, ¿no? Quizás. Pero por lo general no nos damos cuenta. De vez en cuando, en la lectura de los salmos, especialmente en aquellos salmos vindicatorios, algunos de David, yo me he preguntado, ¿no será que este David era un poco paranoico? Y quizás era un poco, tal vez, pero ¿habían motivos reales para que él sospeche, para que tenga temores y todo? Claro, miren, no era querido por sus hermanos. David recibió de su padre la labor más baja de todas en la familia. Tenía que ir y cuidar las ovejas. Luego, como era el menor de todos sus hermanos, cuando fue enviado por su padre para visitarles en el campo de batalla, llevándoles tapeque, su hermano mayor, en vez de agradecerle, gracias que me traes estas provisiones y todo, le molesta, ¿no? Le dice, seguro que has venido con malicia de tu corazón para regocijarte viendo la batalla. Y David solamente había ido obedeciendo a su papá, pero ahora es acusado de una cierta mala intención o mala fe o algo así. Más adelante, el pueblo comete una gran indiscreción porque por las victorias que lograba David, no solamente había tenido victorias sobre Goliat, sino también él salía como adalid de las tropas, de las patrullas, de las escuadras de los israelitas en contra de los filisteos, ¿no? Y lograba victorias. Entonces, la gente empezó a victoriarlo, como es lo típico, ¿no? De la multitud, que al que tiene una victoria lo aplauden y lo engrandecen más de lo debido a veces. Y cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl oyó eso. Y entonces ya dejó de caerle bien este Davidcito, ¿no? Ya se le volvió antipático. En 2 ocasiones trató de matarlo por sí mismo, ¿no? En una de esas tenía la intención de meterle la lanza, traspasarlo y clavarlo contra la pared. Esos eran los malos sentimientos de Saúl contra David. Más tarde fue perseguido, tuvo que refugiarse con el enemigo del pueblo de Israel, con el rey de los filisteos. Y cuando ya estaba trabajando para el rey de los filisteos, los príncipes filisteos desconfiaron de él. Y eso también podía haber terminado en su muerte, porque claro, cuando hay una guerra y se sospecha de alguien que es traidor, entonces la muerte no está muy lejos, ¿no? Habían motivos reales para que él sospechara.
Sin embargo, fue tratado como paranoico. Ahora, tal vez algunos de nosotros estamos pensando, este pastor seguro que mi esposa le ha hablado algo de mí, o mi marido le ha hablado algo de mí y por eso, ¿saben qué? No estoy pensando en ninguno de ustedes, ¿ya? En especial. Estoy tratando un tema que puede sernos útil para todos. Pero aún una situación como la que estoy describiendo ha servido para que Dios aprovechara esta condición del salmista y le revelara ciertas verdades con las que nosotros nos podemos identificar. Así que, como les dije al principio, vamos a leer el Salmo 3, tratando de ponernos en las sandalias de David, en específico, cuando era rey y cuando su propio hijo se rebeló contra él y lo depuso y quería matarlo. Ahora, yo me puedo imaginar situaciones feas en la vida, pero me parece muy difícil de superar una situación en la que tu hijo pretende asesinarte. Es eso, ¿ya? Entonces tratemos de leer con comprensión lo que David, aquí en el Salmo 3, presenta delante de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Comienza el salmista con un grito de angustia, una declaración de la percepción que él tiene de la realidad. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y era verdad, siendo él rey, su hijo, Absalón, se declaró en rebeldía, conquistó el corazón de algunos seguidores y dio un golpe de estado. Fue y tomó la ciudad de Jerusalén, de la cual David tuvo que salir huyendo, ya como un refugiado y sin saber exactamente dónde estaba yendo, seguido por algunos de los que le eran fieles. En su escapatoria tuvo él entonces este momento de reconocimiento. Tengo adversarios y son muchos y tienen la ventaja. Ahora la ventaja era de Absalón. Se podía decir que era cuestión de salir y cazar con Z, ¿no? De cazar a David. Solo eso se esperaba. Tener problemas de paranoia no es tan grave.
si sabes a quién acudir. Si tienes inseguridades, si piensas que el mundo entero está en tu contra, o no, tal vez no el mundo entero, pero aquellas personas de las que dependes tú, o depende tu trabajo, o depende tu posición social. Si sientes que te contradicen sin motivo, sin razón, o que te tienen antipatía, puede ser que estés en lo cierto, pero también puede ser que estés equivocado. De todas maneras, la solución es la que encontró David, es decir, buscar a Dios en oración y clamar, abrir el corazón, reconocer. Si tú no me escuchas, estoy solo. Pero no estoy solo, porque estoy contigo. Lo que ocurrió un poco más tarde fue que maravillosamente Dios le dio la victoria a David. Su ejército venció al de Absalón y ahí Absalón murió. Y aunque eso le produjo un dolor así tremendo que pocos pueden comprender, pero él recibió el cuidado de Dios y prevaleció en su trono, en su gobierno. Se estabilizó y todavía gobernó un tiempo más antes de morir de viejo. Pocos reyes, pocos gobernantes en la antigüedad han muerto de viejos. La mayoría han muerto asesinados por alguien, porque el trono siempre es muy atractivo. Pero aunque él pasó esa coyuntura, tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque acudió a aquel que tiene respuestas y tiene las facultades para darte ayuda. Yo no sé cuál es la situación. Tal vez todo esto de la pandemia te ha afectado. Tal vez has perdido tu trabajo. O tal vez ha venido una crisis familiar a causa de toda esta crisis general. Yo no sé. Y como muchas veces lo he reiterado, nunca al predicar yo doy indirectas. No estoy dándole indirectas a nadie. Les estoy dando directas a todos ustedes, es decir, a todos nosotros. Porque todos nosotros nos podemos identificar y nos debiéramos identificar con David en este salmo. Entre las hermosas cosas que dice aquí el salmista, es una declaración de fe. Fíjense, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Los escudos que usaban antes eran objetos físicos, ¿no? Habían algunos de metal, los griegos especialmente usaban escudos de bronce, pero otros de madera o de cuero, algo que les permitiera defenderse de los dardos, de los ataques de los enemigos. Cuando yo era joven, había una serie en la televisión que estaba de moda, Viaje a las Estrellas, se llamaba, y se usaba el nombre en español. ¿No? Más tarde ha venido la película, otra serie, pero la original era con artistas que se hicieron muy famosos, ¿no? Todos los niños y jovencitos querían identificarse con el Capitán Kirk o con el señor Spock, ¿no? Y una de las cosas que aprendíamos a hacer era separar los dedos así, ¿no? Como el señor Spock, como una señal. Bueno, Viaje a las Estrellas era la historia de una nave espacial, el Enterprise,
que viajaba y tenía aventuras en los diferentes planetas, ese tipo de cosas, ¿no? Muy, muy interesante. Esta nave, por supuesto, con una tecnología mucho más avanzada de lo que aún ahora tenemos, gozaba de una facultad que era poder armar su escudo electrónico. ¿Ya? Había un escudo que si ellos ponían las armas, lo que les enviaran las naves enemigas, simplemente rebotaban, no les hacían nada. ¿Ya? Así que puede haber el escudo físico, como en los tiempos de David y Saúl y los filisteos y todos esos, o los escudos electrónicos. Pero ¿saben qué? El Nuevo Testamento nos dice que nuestra fe es un escudo. Y es un escudo mejor todavía que el escudo físico, aunque sea de bronce, o el escudo electrónico del Enterprise. No, creyendo en Jesucristo, creyendo en que Dios escucha tu oración, tú estás guardado por Dios. Y no significa que nada malo va a acontecer. El bien y el mal vienen eventualmente. Lo que sí promete el Señor es que Él te va a guardar. Justamente una de las más hermosas promesas en la Escritura es esta que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dios le dice: no temas a Abraham, yo soy tu escudo. Yo no puedo leer eso sin conmoverme. ¡Qué hermoso! No le dice: yo te voy a poner un escudo, o te voy a dar un escudo, o te voy a indicar cómo fabricar un escudo. No. Yo soy tu escudo. Tal vez todos nosotros tengamos que reconocer que en alguna manera somos paranoicos. Tal vez vemos fantasmas donde no hay. Tal vez tenemos esa dificultad de llevarnos bien con la gente. Tal vez. Negarlo no nos va a ayudar en nada. Pero acudir a Dios y en busca de su ayuda, eso sí va a traer solución. Nosotros solemos cantar esta letra, este versículo, diciendo que Dios es nuestro escudo alrededor de mí. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tal vez les podemos rogar a los músicos que nos ayuden y juntos cantar esto y hacerle coro al rey David. Antes de eso, mientras los músicos pasan, oremos. Pónganse de pie, por favor. Señor nuestro, cada uno cargando con sus problemas de la realidad de la vida, reconociendo que la vida no es sencilla, no es fácil, y que todos nosotros tenemos que pelearla. Señor, nosotros queremos ser de aquellos que te entregan su vida a tu cuidado. No somos de los que quieren conservar su vida, porque entonces la perderíamos, según tú mismo has enseñado.
te la entregamos, Señor, confiados en que tú eres nuestro escudo. No necesitamos defendernos y prevalecer con nuestra razón. Necesitamos descansar en ti. Ayúdanos a eso, Señor. Danos respuestas como las diste a Abraham, a David, a Gedeón, a Pedro y Juan en el Nuevo Testamento. Señor, tú eres confiable y estás de nuestra parte, porque así te has comprometido. Ayúdanos a honrar la verdad. Ayúdanos a creerte a ti y descansar en que tu verdad va a prevalecer. Por Jesús. Amén.